Hay teorías desde las que hablan de que el hecho de que un sujeto hable palabras soeces se forma desde el primer año de vida, hasta teorías que hablan de la imitación de las figuras parentales. ¿Qué pasa a nivel de la familia? ¿Quién está orientando a la familia realmente? ¿Quién está orientando a los niños realmente? Entonces, debemos preguntarnos eso porque la familia está saturada de programas televisivos. Y yo he observado personalmente, porque me he dado a esa tarea, de ver programas que están orientados a infantes, adolescentes, totalmente brutales en el trato soez que se dan. Son los padres los primeros responsables de asegurarse de que sus hijos usen lo que le digo, un lenguaje edificante. Tenemos que reconocer que las palabras que utilizamos en el hogar transmiten la clase de persona que queremos que sean nuestros hijos. Los efectos que tienen las palabras soeces a nivel de la relación familiar, es muy importante considerar que el abuso o el uso en sí puede llevar a una situación de baja autoestima a nivel de los infantes y adolescentes y puede llevar a una situación de maltrato verbal y psicológico a nivel de las personas adultas, entre ellas o de ellas, en su relación de poder hacia la niñez también. La agresión verbal, porque las palabras a veces son consideradas agresiones verbales, generalmente deben de verse desde un punto de vista de una fijación del paciente en una determinada etapa de su niñez provocada por padres que han sido exageradamente indulgentes, es decir, que han permitido que esto suceda. Esto trae a que el joven, cuando crece, va a desarrollar en la mayoría de los casos métodos de comunicación inadecuados. No hay duda de que las palabras soeces tienen una carga negativa, una carga emocional negativa. Es decir, solemos decir una palabra soez o una mala palabra, como le decimos popularmente, cuando estamos cargados por una emoción negativa. ¿Está bien? Y a través de esa palabra es que nosotros le transmitimos a la otra persona hacia la que estamos dirigiendo esa palabra o a la situación en general esa carga negativa hacia ellos. La identificación que hace con un padre indulgente, es decir, un padre que lo deja hacer lo que él quiere, va a provocar que él en toda su vida haga lo que él quiera, es decir, solo busque ser gratificado y nada lo frustre, porque nosotros crecemos como seres humanos adaptados a través de las frustraciones. ¿Cuál es nuestra primera frustración? El destete, por ejemplo. Es la primera frustración del ser humano, ser destetado por la madre. Y así van creciendo otras frustraciones. Entonces, ¿qué pasa? Si a este sujeto no se le permite ser frustrado al no decir malas palabras, entonces va siempre a buscar ser gratificado. Y la gratificación lo lleva a cometer actos impulsivos. Por ejemplo, el consumo de sustancias es una forma de excesiva gratificación. Esta relación basada en palabras soeces viene un poco más bien agudizar un elemento de violencia que ya está a nivel de la comunidad, es una problemática a nivel del país. Existen estudios que asocian el nivel educativo de los padres con el uso de las palabras soeces y a su vez hay estudios que correlacionan el uso de las palabras soeces con la violencia, por supuesto, ¿verdad? Está asociado a la educación también y es común. Lastimosamente tenemos la idea de que a los niños se les puede enseñar a hablar utilizando palabras soeces y no está tan alejado de la realidad, pero no es por el contenido de la palabra o la carga emocional de la palabra en sí, sino por la celebración que hacemos. El hecho de que se celebre a un niño es una necesidad que tiene el padre de identificarse con ese menor. ¿Por qué identificarse? Porque cuando él era pequeño tal vez fue muy restringido. Entonces el padre se identifica en ese niño como me hubiera gustado ser así. En la mayoría de las familias latinoamericanas y en las familias hondureñas se acepta que se produzca en el hogar y no se acepta que se produzca a nivel social. Entonces, en este caso lo que podemos ver es que socialmente, si el sujeto logra adaptarse y no cometer ese tipo de indiscreción, por decirle así, frente a la sociedad y solo en el hogar, estamos bien, deberíamos de considerarlo aceptable. Sin embargo, si lo vemos ya desde un punto de vista que ésta se reproduce en los diferentes contextos del sujeto, ya se mira como una agresión social verbal y se vuelve algo patológico en cuanto a la cotidianidad del individuo. Cuando
existe el uso de palabras soeces a nivel de la familia, hay varias situaciones. Uno, que el niño y la niña aprende a usar esas palabras como si fueran normales o si fueran palabras que denotan algún tipo de relación cariñosa o de afecto, porque ellos están acostumbrados a ese trato. Entonces, esa forma de trato con palabras soeces también lo llevan a la escuela o lo llevan a su círculo familiar en la comunidad. El uso de las palabras soeces en la familia es muy triste, dirigida hacia los niños. Luego tenemos el problema de que, por supuesto, los niños han aprendido estas palabras en el hogar y las repiten en la escuela, lo que por supuesto les ocasiona problemas interpersonales y problemas escolares y académicos. Cuando vamos creciendo, vamos introyectando a nuestros padres como imágenes que quedan guardadas en nuestra mente. Y al quedar guardadas en nuestra mente, quedan esas imágenes de mis padres me permitían hacer este tipo de conductas, las voy a seguir haciendo. Uno de los riesgos que puede correr un niño o una persona que está acostumbrada tristemente a utilizar palabras soeces es que otras personas pongan una barrera. Es decir, hay personas que por nuestra educación, por la forma en que se nos ha criado, el ambiente en el que hemos vivido, sabemos que hay ciertas palabras que no se deben utilizar. Si se relaciona con otro grupo de familias y de niños y niñas que no acostumbran el uso de esas palabras, por supuesto que van a ser mal vistos, van a ser rechazados porque dicen provienen de una familia en la que no hay un trato respetuoso, ¿verdad? Ni solidario. Porque donde hay respeto y donde hay solidaridad, las palabras soeces se evitan porque tratamos de formar en un sentido positivo, proactivo y de elevar la autoestima a un niño o a una niña. Tenemos que psicoeducar a las personas. Tenemos que hacer que las personas entiendan que las palabras, los actos, los hábitos van a repercutir socialmente en el sujeto. Las personas que no están acostumbradas ponen inmediatamente una barrera ante personas que utilizan mucho palabras soeces o que no son capaces de controlar sus emociones o de verbalizar positivamente lo que están sintiendo. Entonces, esa barrera la puede poner ya sea otro compañero, lo que limita las relaciones sociales para los niños, la puede poner un padre de familia, de un amiguito del niño que usa palabras soeces y entonces se le ven limitadas sus relaciones sociales. La barrera la puede poner un maestro, la barrera la puede poner en la iglesia, en cualquier otro ambiente, y entonces limitamos las oportunidades de socialización del niño con ambientes culturales más positivos, más agradables. Estamos viendo programas relacionados con los grupos de mafia, de contrabando, de novelas en las cuales se dan un trato psicológico, emocional y físico. Hay un maltrato. Entonces, ¿eso qué provoca? Que lo vayamos viendo con naturalidad. Definitivamente es posible el cambio. Nosotros estamos convencidos de que toda persona que quiera mejorar puede mejorar. Sabemos que los padres no son perfectos, cometemos errores, pero siempre se puede enmendar. Si son los padres los que tienen que hacer el cambio hacia el hijo, se puede hacer, o si es un sujeto adulto que inmediatamente quiere cambiar de estar hablando este tipo de palabras. En primer lugar, tendríamos que decir que los padres tienen que tener un alto grado de responsabilidad en lo que van a hacer ahora con el hijo. Lo que hay que hacer ahora es cambiar ese hábito, es decir, hacer un contracondicionamiento. Ya condicionamos al sujeto de que hable de esta manera. Ahora tenemos que hacer un contracondicionamiento, es decir, empezar a utilizar cierto tipo de estrategias que los psicólogos consideramos como límites disciplinarios para que le ayuden al padre de familia a cambiar este esquema de la forma de hablar de su hijo. Tenemos que utilizar lenguaje adecuado y culturalmente positivo en nuestra familia. Si nosotros utilizamos palabras soeces, no va a haber sermón, por decirlo así, que sirva, que haga que su hijo deje de decir palabras soeces. Hay teorías educativas que promueven especialmente el trato en función de llamar la atención en positivo y no en negativo. Quiere decir que en cada familia usted puede decirle al niño, en lugar de decirle eso está malo, se puede decir eso puede mejorar. Usted le lleva un mensaje diferente. Entonces, si todos procuramos
tener como base fundamental el fortalecimiento de la autoestima, de que el niño o la niña se valore como tal, tenemos entonces que ser propositivos en el sentido de un trato respetuoso. El más sencillo es el hecho de psicoeducar al niño, es decir, si vos repetís estas palabras, vas a tener muchos problemas en la escuela o vas a tener muchos problemas con tus compañeros. El segundo puede ser el time out, es decir, nosotros le decimos al niño que se retire un momento después de que haya dicho una mala palabra y le pedimos que se retire a un lugar donde no va a encontrar ninguna gratificación, ni televisión, ni Nintendo, ni nada de eso, para que reflexione sobre lo que acaba de hacer. Un tercer límite disciplinario que les puede funcionar a los padres puede ser el hecho de hacer refuerzo positivo. Cada vez que el niño no diga una de estas palabras, se le regala algo. Para controlar el uso de las palabras soeces tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento también. Es decir, tenemos que evitar las explosiones emocionales. Tenemos que buscar otras alternativas para comunicar nuestros sentimientos. La lectura es fundamental para que nosotros tengamos un vocabulario más enriquecedor. La lectura nos va a ayudar también para que comencemos a quitarnos la idea de que solamente a través del grito, de la mala palabra, podemos comunicarnos con el otro y empezar a utilizar métodos de comunicación más adecuados. Siempre es posible revertir todo lo negativo. Para mí no hay nada imposible. Si a mí me tocara dar una sugerencia, la daría a nivel del sistema de educación pública y privada, en el sentido de que a nivel de cada aula docente se identifiquen qué niños están usando esas palabras, en qué proporción, y hacer todo un trabajo colaborativo a nivel 10 minutos en la clase, a nivel del docente, para analizar con el niño o la niña por qué está usando esa palabra. Las palabras duelen. Yo creo que todos recordamos algún momento de nuestra vida, más jóvenes, más pequeños, en que alguna persona dijo una palabra que nos caló, que nos marcó y que todavía la sentimos. Muchas personas sienten aún el dolor de una palabra. Y no hay que olvidar las 3 cosas que no se recuperan en la vida, que es el tiempo perdido, la flecha lanzada y la palabra dicha. Socialmente hablando, sí, como palabras dolorosas, pero más que dolorosas, incrementan el acto de agresión a nivel familiar y a nivel social, hasta llegar al punto de que no vamos a generar en este sujeto un cambio positivo, sino que, como le dije anteriormente, lo que vamos a hacer es aislarlo y a que éste busque subculturas que sí le van a permitir seguir provocando dolor en el otro. Si entramos entonces en esta reflexión y comenzamos a darnos cuenta de que esas palabras, en lugar de ser palabras que exaltan nuestro vocabulario, son palabras que duelen, entonces vamos a revertirlo a palabras que nos fortalecen, a palabras que nos alegran, a palabras que nos llevan a un nivel de vida más digno y a un trato de respeto y de solidaridad en el ámbito familiar y en el ámbito fuera de la familia.